Bueno, vamos a comenzar la Oigan, clase. ¿Sí, dígame? ¿Sí? Ok, vamos a comenzar la clase de metodología de la investigación en ciencias sociales. Vamos a arrancar con lo que es esta materia, que obviamente es continuidad de la materia de metodología de la investigación, pero aquí lo que va a cambiar un poco es que vamos a ir conociendo diversos métodos, diversas técnicas específicos en el estudio de las ciencias sociales. Recordemos que lo que es nuestra carrera es totalmente del área humanista, del área de las ciencias sociales. Por ello recurrimos directamente de lo que es la metodología de las ciencias sociales para estudiar métodos específicos que nos ayuden a llevar a cabo un proceso de investigación. Ok, vamos a recordar un poco por qué es importante la investigación. ¿Quién me puede decir? ¿Por qué es importante la investigación? La investigación es importante para poder comprender, analizar y poder saber cómo, por ejemplo, si existe algún problema, alguna problemática con la investigación que se puede opinar, que nosotros podemos indagar, buscar la manera de crearle un procedimiento o una resolución. Sería igual que a analizar, comprender y poder dar una resolución al problema o una opinión o una ayuda. Ok, muy bien. En este caso, seguimos utilizando la investigación, pero lo vamos a aplicar exclusivamente al área de ciencias sociales. Y es aquí donde nosotros vamos a estudiar hechos sociales. Hay un autor, se llama Emilio Durkheim, que fue el primer precursor o uno de los precursores importantes de la sociología, que da a conocer el término hechos sociales. Los hechos sociales son fenómenos o situaciones que afectan a la sociedad. Entonces, dentro de la sociedad existen situaciones o fenómenos que afectan y generan un desequilibrio en lo que es la sociedad. Pero nosotros vamos a estudiar realidades sociales. Pero esas realidades sociales lo vamos a estudiar nosotros desde el enfoque educativo. ¿Se acuerdan que les comentaba que habían problemáticas sociales, pero también hay problemas educativos, que es lo que nos interesa estudiar? Aquí lo que vamos a aprender es cómo una realidad social o un fenómeno social nosotros... Sí, buenos días. Buenos días. Sí, ¿Qué nosotros... pasó, lista? No ha pasado lista. Nosotros lo podemos estudiar, pero desde el ámbito educativo. ¿Vamos a estar acá? Por ejemplo, la violencia intrafamiliar es un fenómeno social. Sí. Sí. Es un fenómeno social, exacto, porque se presenta en la sociedad, está palpable, es real la situación de que en México exista lo que es violencia, y más dentro de la familia. Pero, imaginemos, estamos con la situación, licenciados en pedagogía, de que existe violencia intrafamiliar, que es una realidad, que es una problemática, pero tenemos que estudiarlo desde el ámbito educativo. Díganme ustedes, violencia intrafamiliar, ¿cómo lo estudiarían ustedes desde el ámbito educativo? Principalmente como es la violencia familiar, esto entra también por parte de los niños, entonces también serían las actitudes que muestra algún niño al tener la violencia familiar, pues eso influye en su persona y su comportamiento porque va cambiando mucho. Ok. Igual, Ajá, igual como ejemplo, agregando algo más, porque está bien lo que dijo la compañera, pero también afectaría como en el bajo rendimiento escolar del alumno. Ahí ya lo estaríamos estudiando Exactamente. más directamente
desde el enfoque educativo. ¿Ok? Existe violencia intrafamiliar. Los niños que pasan por violencia intrafamiliar se va a ver repercusiones en su proceso de aprendizaje. Ahí vamos, un enfoque que estamos estudiando la violencia desde lo educativo. ¿Desde qué otra postura lo podemos estudiar que sea también educativo? ¿Quién me dice? En su conducta. ¿Okay? ¿Qué estudiaríamos ahí desde la parte educativa? Pues como se comporta el alumno va a reflejar lo que esté pasando en su casa. Por ejemplo, si hay separación, le va a afectar en su conducta. Entonces, el niño estaría presentando, ya sea, como decía el compañero Vladimir, el bajo rendimiento escolar, ¿no? Okay, ahí va otra. Lo que es la conducta del niño se ve alterado y va a impactar en el aprendizaje. E incluso si habláramos afectaciones en el proceso de socialización, también entra en el ámbito educativo, porque sabemos que un punto importante en el proceso de aprendizaje también es la socialización. Si un niño no socializa en el aula de clases, va a ser más limitado su aprendizaje. Esa sería otra forma de estudiar la violencia intrafamiliar desde lo que es el ámbito educativo. También lo podemos estudiar haciendo un análisis de cuál es el tipo de formación que están recibiendo las personas inmersas dentro de ese contexto escolar. Puede ser que tengan un aprendizaje basado en que ellos están adquiriendo posturas machistas. Entonces, aquí estamos hablando de otra forma de estudiar estos hechos sociales, pero desde el ámbito educativo. ¿Sí vamos a estar aquí con esto? ¿Le vamos entendiendo más o menos esto de ciencias sociales? ¿Sí le vamos entendiendo acá? Por mi parte, sí. Okay. Entonces ahí lo que tiene que ver es ciencias sociales, tiene que ver con la parte social del individuo. Así es, exactamente. Por ejemplo, si estudiamos a una familia donde hay violencia, otra forma de estudiar eso, esa situación social desde el ámbito educativo es que no hay una educación en valores. Ahí estamos metiendo la parte educativa en un fenómeno social. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer es, vamos a conocer diversos problemas sociales, pero le vamos a encontrar un estudio desde fines educativos. Desde el área educativa es lo que vamos a estudiar esas mismas problemáticas. En esto es en lo que se diferencia un poco con metodología de la investigación. En metodología de investigación yo puedo agarrar y decir, yo voy a estudiar qué será las dificultades en el aprendizaje, pero en ciencias sociales yo te puedo colocar lo siguiente: hay una situación de pobreza en la sociedad. Estúdiame la pobreza desde el ámbito educativo. ¿Cómo me lo estudiaría? La pobreza desde el ámbito educativo. ¿Cómo lo estudiarían ustedes? Pues igual sería el bajo rendimiento escolar del niño, porque pues igual como dicen de la pobreza principalmente es los problemas que están enfrentando, porque de igual manera tanto papá como mamá pueden estar preocupados porque no hay dinero, afecta las emociones y el sentimiento de los niños. Entonces ellos lo demuestran tanto como en la conducta como el bajo rendimiento que tienen en la escuela, igual como es la distracción, que dicen tal vez el estar pensando de que tiene hambre o que va a comer o que sus papás están muy preocupados, es la distracción que lo tiene y no se pueda concentrar. Ok, ¿qué otro ejemplo? ¿Algún otro que tengan por ahí? De estudiar la pobreza. La falta de asistencia en la escuela. Ok, ya estamos metiéndonos ahí en la deserción escolar. Y muchas de las causas de la deserción escolar es precisamente ¿por qué? Porque no hay dinero. Entonces, ahí estamos relacionando pobreza con deserción escolar. Otro, niveles educativos según las clases sociales. ¿Qué tipo de educación tenemos en las clases sociales? Es muy diferente. Ahí estamos estudiando la situación, la problemática de la pobreza, pero desde un enfoque totalmente educativo. Voy a poner otro ejemplo. Hay alto índice de contaminación aquí en la ciudad. ¿Cómo lo estudiarían desde el ámbito educativo?
hay un alto índice de contaminación ambiental. ¿Cómo lo estudiarían desde el ámbito educativo? Educación ambiental. Estrategias, ¿no? Uno, la educación ambiental. ¿Qué dijiste de aquí? ¿Qué dijo Magda? Que ahí se aplicarían estrategias con el docente para llevar a cabo, ya sea algo a fines de que nos enseñe a nosotros, como decía ahorita la compañera, lo que vimos en el cuatri pasado, ¿no? Okay. Educación ambiental. Okay. Si nos damos cuenta, la parte educativa no está tan alejado de los problemas sociales. Cuando les dije ahorita, la contaminación, hay contaminación, hay un problema, no hay educación ambiental. Y ahí ya estamos estudiándolo desde el enfoque educativo. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo aquí en metodología de las ciencias sociales. Por eso nos dice, vamos a estudiar hechos sociales, situaciones reales. Aquí vamos a aplicar la investigación social. Obviamente no lo vamos a estudiar como un trabajador social estudia la violencia, sino lo vamos a estudiar la violencia como un problema social, pero desde una perspectiva educativa. Y podemos estudiarlo desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Pero aquí lo importante es el enfoque que nosotros le demos para estudiar esa problemática. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Duda, pregunta? No, no, todo claro. Ok, prosiguiendo, aquí nos dice la investigación social, vamos a obtener nuevos conocimientos o estudiar una situación. Aquí lo que vamos a hacer es diagnóstico de necesidades y problemas sociales. Aquí lo que vamos a hacer, va a cambiar un poquito quizás, que es que vamos a sacar un diagnóstico de las necesidades que vamos a estudiar. Si vamos a estudiar la violencia intrafamiliar, yo tengo que tener un diagnóstico social, causa, consecuencia, origen del problema, cómo se desarrolla esta situación de violencia intrafamiliar, para que yo tome ese diagnóstico de ese contexto y yo ya le pueda dar un enfoque de estudio totalmente desde la visión pedagógica. Digamos que yo lo voy a solucionar todos los problemas sociales, pero desde el ámbito educativo. Y si nos damos cuenta, los problemas sociales tienen relación con la falta de un proceso educativo o no. Okay. Pregunta, ¿por qué la mayoría de las jovencitas salen embarazadas? La falta de educación en sexual. Falta de educación sexual, ok. ¿Por qué la mayoría de los adolescentes ya no quieren seguir una carrera? Ya quieren dejar de estudiar. ¿Por qué quieren dejar de estudiar? Pues algunos pueden ser tal vez por la desmotivación, tal vez también por la desmotivación que sea socialmente, el de decir de que tal vez no tenga la oportunidad de conseguir un trabajo, o por si sueña estudiar cierta carrera, el campo laboral para él no sea tan abierto dependiendo pues de la clase social, o como el que le dicen prácticamente tener una palanca dentro del trabajo que quiere ocupar. ¿Ok? Porque hoy en día todavía muchas mujeres se cierran a decir, ¿para qué estudio? ¿Por qué creen? También influye mucho la parte familiar, ¿no? Estamos hablando de la cultura. ¿Qué nos dice la cultura? Tu mujer, dedícate a cuidar a tus hijos, tú busca a tu hombre que te mantenga bien, tu hombre no, tú sí estudias, tú sí tienes que mantener a otra persona, y ahí vemos cómo se relaciona la parte educativa. Si la educación estuviera bien, la educación sexual, nadie salía embarazada a tempranidad, lo repensara para embarazarse. 2, si la educación estuviera bien, nuestro nivel económico estaría mejor, porque estaríamos avanzando en niveles educativos y quisiéramos tener mejores cosas, a tener un pensamiento conformista. Si nuestra educación estuviera bien, seríamos como países de otros continentes que no hay nada de basura en lo que es sus calles, porque tienen una amplia educación ambiental. Entonces estamos viendo que todos los problemas sociales tienen una relación
con la llamada carencia educativa. Por eso ustedes en ciencias sociales van a estudiar, sí, problemas sociales, situaciones que ocurren en la sociedad, pero van a buscar un origen o una causa desde el enfoque totalmente educativo. Vamos claro acá. Y nos va a tocar observar, nos va a tocar analizar, nos va a tocar hacer una crítica. Pero, por ejemplo, ¿por qué muchas mujeres se dejan golpear? ¿Quién me responde? ¿Por qué las mujeres se dejan golpear? Así generalmente sin conocer, se puede decir que tal vez por miedo o porque a veces existe esa generación social que dice, es que tú tienes que obedecerle a tu pareja en lo que te pide, o que tú tienes que ser más hacendosa, o él es el que manda, entonces tienes que obedecer a todo lo que se te pida. Entonces también es el miedo a ser juzgada, de decir, ¿y por qué te dejaste? ¿O por qué te dejas? ¿O es tu culpa porque tú lo provocas? Ok. Un pensamiento según nuestra formación. Vamos por ejemplo, yo me entero que una persona, una mujer la golpea. Yo puedo decir, ah, no, se deja. ¿Por qué se deja? Pero si yo lo analizo desde el ámbito educativo, voy a decir, ok, esa persona está pasando por una situación, puede ser que su proceso de formación estuvo basado en minimizar la imagen de la mujer. Y esa es una de las causas. Su contexto familiar, su proceso educativo fue de tal forma que ella conceptualiza que eso está bien. ¿Sí vamos a estar? También podría ser por no tener una buena educación en valores. Exactamente, viene la falta de educación en valores. Otro aspecto también que puede afectar en este proceso de la presencia de violencia intrafamiliar. ¿Sí vamos, Taro? Entonces, así sí, es. ¿no entraría la creencia? ¿Las creencias? A ver, ¿cómo serían las creencias? De que solamente el hombre tiene que tener mando y no las mujeres, y por eso se dejan pegar algunas. Exactamente. Porque capaz suele pasar eso. Sí, entra, exactamente, entra todo eso. Entonces, nosotros vamos a entender esa realidad desde el ámbito educativo. Entonces, nuestro pensamiento no va a estar basado en juzgar. Ay, que gente cochina contamina. No, hay una falta de educación ambiental. Se requiere formar a estas personas para el cuidado del medio ambiente. Entonces, esa es la parte que ustedes van a aprender desde la postura educativa crítica. Crítica no es que juzgo al otro, sino que tengo una postura racional de dar elementos del por qué se está originando una problemática. ¿Sí vamos a estar acá? ¿Dudas, preguntas? Dale. ¿Ninguna pregunta? ¿Vamos entendiendo acá? Ok, en otro punto nos dice, el objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano y los problemas y fenómenos que vinculan a este con la sociedad. ¿El ser humano puede estar solo? ¿Puede estar solito el ser humano? No. No, necesita relacionarse con otras personas. Por lo tanto, no podemos estudiar al ser humano de manera individual, sino también de manera social. En una escuela tenemos que convivir. Sí. No necesariamente. ¿No? ¿No necesitamos convivir en la escuela? Sí, ¿Entre Sí, compañeros? necesitamos de las relaciones interpersonales. Pues sí, que hay intereses de que se puede relacionarse con un compañero, pues claro. ¿Sí? Por ley tenemos que convivir. Obviamente no va a decir vamos a ser los mejores amigos todos. No, pero sí necesitamos convivir en algún momento. Cuando se nos deje un trabajo como equipo, cuando tenemos que realizar alguna actividad, cuando tenemos duda y tenemos que preguntarle a algún compañero. O sea, en todo momento necesitamos convivir de las otras personas. Y eso es lo que va a estudiar ciencias sociales. El vínculo que tiene el individuo con su entorno, con su medio. Entonces, por eso acá vamos a ver diversas situaciones sociales y cómo lograr atenderlos mediante la parte educativa. ¿Vamos a estar hasta acá?
¿Duda, pregunta? No, listo, comprendido. Ok, bueno, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí en ciencias sociales? Lo que vamos a hacer primero es tener un conocimiento base, que son el conjunto de temas que vamos a estar viendo a lo largo de estas clases. Y segundo, vamos a realizar igual una investigación, pero desde el ámbito social educativo. Es la parte socioeducativa, no sé si han escuchado ese término. El término socioeducativo, relación sociedad con educación. Primero vamos a comprender cuál es la relación sociedad con educación para comenzar a estudiar los problemas y necesidades sociales desde la perspectiva educativa y saber cómo atenderlos, pero desde nuestro campo de acción, ¿sale? Eso es lo que vamos a ir estando viendo a lo largo de estas 2 semanas. Vamos a estar viendo la parte teórica. Ya esperemos que regresemos de manera semipresencial. Ya estaremos viendo un poco más la parte práctica de identificar estos problemas sociales, del que yo sepa hacer un diagnóstico social, qué elementos lleva, de cómo analizar un estudio y posteriormente de lograr plantear ya un proyecto con miras a atender una necesidad social. Esto será lo que estaríamos viendo dentro de lo que es esta materia. Pero continuando, nos dice acá, las ciencias sociales son los sistemas de explicación científica de estos problemas. ¿Cómo entendemos acá? Hay una problemática social, pero debe de haber una explicación científica. ¿Cómo sería eso? Hay una problemática social, pero debe de haber una explicación científica. ¿Cómo lo entienden ahí? ¿O cómo lo conceptualizan? Vuelvo a repetir. Hay una problemática social, pero le vamos a dar una explicación científica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería eso de explicación científica? Uno por uno. Pues, ¿Ah? sería así como de problema de la educación ambiental, que no hay una buena educación. Los científicos sería que la basura y los gases, todo. Ok. ¿Los gases qué? ¿Qué más? Una explicación científica. Ok, voy a estudiar tal tema, tal fenómeno social, delincuencia, pero la base de mi explicación del por qué la existencia de la delincuencia tiene que tener una justificación. Significa que tengo el conocimiento concreto del por qué esa problemática se está presentando. No es nada más decir, es que roban porque pobrecitos. Esa no es una justificación científica. Tengo que especificar, bueno, la delincuencia existe porque aquí en México lamentablemente hay un bajo nivel educativo, muchas de las personas no culminan cierto grado de estudios y eso los lleva a irse por el camino más fácil, que es la delincuencia. Aquí yo ya estoy dando un peso científico. ¿Por qué? Porque tengo una justificación del por qué se presenta ese problema social. ¿Sí vamos claro? Esa es la parte de la explicación científica que me avale el por qué estoy dando una justificación del desarrollo de ese problema. ¿Vamos claros acá? ¿Te vamos entendiendo ahí? Bueno. ¿Sí la vamos agarrando? En la parte científica, ¿podría dar otro ejemplo? ¿Mande? ¿¿Podría dar otro ejemplo en la parte científica? Por ejemplo, si tú vas a hablar de otra situación, por ejemplo, mencionamos violencia, contaminación, va a ser feminicidios. Si yo te pregunto a ti, ¿por qué existen los feminicidios? ¿Qué me contestarías? Puede ser porque también hay personas que, o sea, por falta de, o sea, ¿qué podría ser?
O más bien porque tienen problemas psicológicos, hay hombres que son, ¿cómo le podría decir? Ahí, así como estás, no me estás dando una explicación científica. ¿Por qué? Porque tienes dudas del qué lo está generando. Una explicación científica sería, si ha investigado y se ha llegado a la conclusión que la presencia de los feminicidios es una situación que detonó a partir del alto índice de violencia que se ha estado presentando dentro de esos contextos. Entonces, aquí ya estamos dando una explicación real, pero tenemos bases. Podemos mencionar incluso autores que respalden lo que estamos diciendo, escritos que respalden lo que estamos diciendo, investigaciones que respalden lo que estamos diciendo. Todo eso le da un peso científico al tema que nosotros estamos tratando. ¿Sí vamos claro? ¿Le vamos entendiendo todavía no? Sí. Ok, esa es la parte de la explicación científica, pero esa explicación científica, ¿cómo lo van a presentar ustedes? ¿Cómo lo van a presentar ustedes? Justificando el por qué. ¿Desde qué enfoque lo van a presentar? El educativo. Exactamente. La explicación científica lo van a dar desde el ámbito educativo. ¿Sí vamos a estar hasta acá? ¿Sí vamos a estar en este punto? Entonces, así es como vamos a nosotros. Síganme. ¿Alguien iba a preguntar? No, que sí vamos, claro. Ok. Esa es la parte que nosotros vamos a emplear en estos momentos. Vamos a realizar una investigación de alguna situación social, pero lo vamos a estudiar desde un enfoque educativo, sacando un diagnóstico social. Obviamente esto lo vamos a ir viendo paso por paso en el transcurso de los temas que vayamos teniendo, ¿sale? Por el momento vamos a quedarnos aquí con esta información. Vamos a continuar el día de mañana a la misma hora abordando también o dando continuidad a esta parte de la explicación de metodología. Ahorita estamos con pura parte teórica para que lo vayamos conceptualizando. Iré poniendo mañana algunos ejemplos de cómo estudiar una situación social desde el ámbito educativo para que ustedes ya vayan viendo qué enfoque se le tiene que dar y cómo es que se maneja un problema social desde nuestro campo de estudio. ¿Sale? Ok, en esta semana no les voy a colocar ninguna tarea. A partir de la siguiente semana ya vamos a comenzar. Ahorita vamos a ir conociendo poco a poco la materia y ya la siguiente semana ya vamos con algunas tareas que les voy a dejar del primer parcial. ¿Vamos, Caro? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna duda? Ok. Culminaríamos aquí, seguiríamos el día de mañana en el mismo horario de clase de 10:50 a 11:40. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana.